Bueno, pues buenas noches a todos. Hoy vamos a hablar, bienvenidos a esta nueva clase, nueva sesión online del máster de contabilidad y asesoría en la asignatura de contabilidad avanzada. Vamos a ver hoy una parte que, bueno, siempre suele traer bastante quebradero de cabeza, que es la parte de préstamos y empréstitos, por lo que tiene mucho de matemática financiera y finanzas, no solamente por la parte contable, que más o menos es bastante asequible, en cierto modo, pero la parte financiera es un poco más complicada. Así que lo voy a dedicar prácticamente hoy toda la clase a la parte más financiera de los préstamos y empréstitos, a cómo calcular cuotas, cómo hacer el cuadro de amortización, que creo que además en las tutorías es donde más veo que os atascáis o que os cuesta, necesitáis más ayuda. Bien, como os decía, voy a entrar un poco en la parte de, mucho en la parte financiera, aparte de esta de cuadros de amortización, cálculo de cuotas, etcétera, porque creo que es la que más, menos contable es y que, bueno, cuesta más entender solamente así con un simple manual y quizás sea más importante hacerlo. Pues vamos a ello, que tenemos el tiempo contado, así que vamos adelante. Vamos a empezar con los elementos de un préstamo, que son importantes para al efecto de contable también. Bueno, pues los elementos básicos son el prestamista, es decir, quien deja el dinero, el prestatario, que es quien lo recibe inicialmente y lo tiene que devolver junto con los intereses, el importe prestado, que puede ser importe nominal o, como sabéis, a efectos contables, el importe efectivo recibido, la forma de disposición, única o fraccionada. Por ejemplo, préstamos fraccionados son aquellos cuando es un préstamo para una inversión y se van haciendo desembolsos según va avanzando la inversión. Son a lo mejor los préstamos a promotor, cuando alguien quiere hacer una promoción inmobiliaria, no le dejan todo el dinero de repente, sino que según va construyendo, le van dejando el dinero para que vaya pagando la obra, etcétera. El plazo, que generalmente los préstamos son a más de un año, suelen ser a varios años, y la diferencia será a corto plazo aquellos que vencen en menos de un año y a largo plazo se vencen más allá de un año. El tipo de interés nominal versus el TAE o tipo efectivo, que como sabéis es aquel que realmente refleja el coste de la operación. El sistema de amortización puede ser amortización única o periódica. Lo más habitual es que sean amortizaciones periódicas, ya sean mensuales, trimestrales, semestrales, anuales, etcétera, o una única, que son préstamos muy comunes, no aquí, sino en Estados Unidos, en los que no pagas más que intereses durante un largo plazo de tiempo y al final devuelves todo. Por ejemplo, suele ocurrir en los préstamos para estudiantes, y también puede ocurrir que en algunas ocasiones los préstamos tengan carencia de principal y solo pagáis intereses durante una temporada. Comisión de apertura, que es la que se paga al inicio de la entidad financiera, bueno, por los gastos de estudios, etcétera, etcétera, si bien es un ingreso más adicional para la entidad. Otras comisiones, como pueden ser las comisiones de cancelación anticipada, comisiones de agente en los préstamos indicados a empresas, etcétera. Y otros gastos generalmente pueden ser legales o fiscales, como ser gastos de notaría, gastos de registro mercantil si hay hipotecas, también impuestos de transmisiones patrimoniales y otros impuestos si hay también hipotecas, otro tipo de garantía mobiliaria. Y así estos son los elementos más importantes. ¿Cómo podemos clasificar los préstamos? Bueno, pues según el tipo de interés, tenemos préstamos a tipo fijo, es decir, durante toda la vida del préstamo, el tipo será 1 y ninguno otro más. Por ejemplo, un préstamo a 5 años al 4%. Bueno, pues durante esos 5 años el préstamo siempre tendrá ese 4%. Tipo variable. Tipo variable se forma, como sabéis, con un tipo de interés referencial que va variando, por eso se llama variable, que puede ser, por ejemplo, el Euribor, muy habitual, más un diferencial que dependerá de lo que pasen las partes y reflejará en parte el riesgo de la operación. Cuanto más riesgo presente una operación, bien por el prestatario o por otras condiciones, más alto será en general el diferencial. Si os habéis fijado, antes de la crisis, los diferenciales de las hipotecas en España eran muy bajos,
0,40, 0,50, 0,60, incluso más bajos, 0,30 en algunos casos, porque la percepción de riesgo que había de devolución, de impago, era muy baja. Los bancos entendían que todo el mundo iba a pagar, que las casas iban a subir de precio, con lo cual, bueno, pues los damos muy baratos, de manera que no hay riesgo de cobro. Ahora, en cambio, como hay una percepción de riesgo en el ambiente, es decir, ya no está tan claro que todo el mundo vaya a pagar las hipotecas, etcétera. Tipo variable, como os decía, es un tipo formado por una referencia que va de mercado, que va cambiando mensual, diaria. Sí, es que a veces me acerco mucho y por eso soy un poquito más entrecortado. Y también el volumen está un poco alto y por eso parece entrecortado. Mensual puede ser una referencia mensual, diaria, se va cambiando cada mes o cada semestre, cada año. Por eso se llama variable, más un diferencial, como he dicho, refleja el riesgo del mercado. Hace unos años los diferenciales eran muy bajos y ahora los diferenciales son mucho más altos por la percepción de riesgo que hay en el mercado. Tipo mixto es aquellos préstamos que durante unos años tienen un tipo fijo, puede ser que el primer año y el segundo año puedan ser un tipo fijo, pero a partir de ahí pueden tener un tipo variable. Lo podéis ver en algunas ofertas de algunas entidades financieras, sobre todo con hipotecas, que dicen tipo fijo X los 2 primeros años o 3 primeros años y luego a partir de ahí Euribor más un diferencial. Número de prestamistas. Podemos hablar de préstamos directos, es decir, solamente una entidad presta el dinero, o sindicado, cuando es un grupo de bancos el que presta el dinero a un solo prestatario, generalmente. Entonces se sindican, hacen un sindicato de bancos que se llama, para organizarse, cuánto dinero deja cada uno. A efectos de la entidad solamente tiene que hacer un pago y ya entre ellos se entienden y se reparten el dinero de unos a otros. ¿De acuerdo? El prestatario solamente hace un pago y el sindicato pues reparte dinero. Hay un banco que se llama el banco agente, que es el que se va a encargar de toda esta parte de repartir el dinero, los intereses, los pagos entre todas las entidades. ¿Sí? Cuotas. Bueno, tenemos la lineal constante, que significa el importe del préstamo. Por ejemplo, si son 100.000 euros en 10 cuotas, se divide entre 10 y luego a eso se van añadiendo los intereses. Cuotas con carencia son aquellas que no se devuelve principal. Durante el tiempo de parencia no se devuelve principal, solamente se devuelven intereses. Y préstamo francés es el habitual, sobre todo en las hipotecas, no tanto a nivel empresarial, pero sí en las hipotecas y préstamos personales, en los que el importe de la cuota siempre es el mismo y lo que va a variar es la proporción de devolución de principal y de intereses de cada cuota. Luego veremos un ejemplo. Y luego, las garantías pueden ser personales, es decir, simplemente la actividad de la empresa o la actividad del prestatario es la que garantiza esto, sus bienes, no hay nada en general, no hay nada. Y reales son que hay bienes o activos que están directamente afectos y garantizando ese préstamo. De manera que en caso de que se deje de pagar, la entidad financiera podrá ejecutar esa hipoteca o esa garantía real y quedarse con el activo. ¿Sí? Que por desgracia en los últimos años de crisis ha ocurrido muy a menudo. Vamos a ver el primer cuadro de amortización, que es el más sencillo para todos, que es el de amortización de cuotas constantes. Cuotas constantes me refiero a la evolución de principal, todos los meses es la misma. Entonces, en este caso, simplemente para saber cuánto pagamos, dividimos el importe prestado entre el número de cuotas. Como veis, en esta parte de aquí, si veis, las cuotas, lo que devolvemos de principal es siempre lo mismo y es fruto de dividir 500.000, el importe prestado, entre 5 años. Sin embargo, los intereses no van a ser siempre iguales. Los intereses van a variar, ¿por qué? Porque al principio debemos más dinero, de manera que los intereses, como veis, van cambiando, al principio son más altos y al final son más bajos. De manera que la cuota total, que vamos a pagar, que es esta, pago, ¿veis?
varía. Al principio es mucho más alto y luego va bajando por el efecto de esos intereses que van deduciendo. ¿Por qué? Porque el capital vivo que tenemos del préstamo va bajando en esta dirección. Baja en esta dirección. ¿Veis cómo va descendiendo? 500, 400, 300, 200 y 100, hasta que lo pagamos todo, incluyendo principal e intereses. ¿Lo veis? Este es bastante sencillo de construir en cuanto al cuadro de amortización y se usa mucho en la financiación de inversiones, financiación de grandes empresas, que se usa incluso más este que con el préstamo francés habitual de las hipotecas y préstamos personales. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de este? ¿Me preguntas? Venga, pues seguimos con el siguiente. ¿Cómo lo hacemos en Excel? Bueno, como veis aquí, la cuota principal, la amortización principal, como veis, es la división entre el total de importe y el número de años. Los intereses son iguales a el importe al inicio del periodo por el tipo de interés y el pago es la suma de estos dos, de amortización más intereses. ¿De acuerdo? Así construimos el cuadro. Por un lado lo que devolvemos de principal, por otro lado lo que pagamos de intereses en función del capital vivo al inicio del periodo y por último el pago, la suma de los otros dos. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos a por el siguiente. Préstamo francés. Bueno, os he puesto aquí cómo se calcula la cuota del préstamo francés, que es el préstamo habitual, que sabemos que todas las cuotas de todos los meses son, o los trimestres o años, son siempre las mismas. Este es el cálculo de la cuota, que luego veremos que no hace falta hacer este cálculo, porque en este lo vamos a tener mucho más sencillo. Bueno, pues el término, la cuota a pagar, será igual al importe total del préstamo, por el interés nominal dividido por el número de pagos de año al año por 100, y partido por 1 menos esta división tan larga. 1 partido por 1 más, interés nominal, partido por número de pagos años, elevado al número total de pagos. Bien. Esto que os voy a redondear ahora es lo que veréis por ahí que se llama ANI, que lo habéis visto en los apuntes a menudo. Este de aquí, esto verde, es lo que llamamos N barra I, o N, I, o N, es esta parte de aquí, que podemos ver. Esto es N barra I, o a veces lo veis como N y algún tipo de o paréntesis o punto y coma, etcétera, y significa NI es X años y X tiempo. Lo podéis ver de muchas maneras, ¿sí? Y esto es lo que significa esta expresión de aquí. Todo esta de aquí, este interés nominal partido con este denominador, es lo que llamamos NI. Entonces multiplicamos el importe de préstamo por esa A de NI, A sub NI, y tenemos el importe de la cuota mensual. Bien, una vez que tenemos la cuota mensual, podemos... Esto se ha quedado aquí. Ahora que tenemos la cuota mensual, que ya hemos calculado, podemos construir todo el cuadro de amortización. Bueno, el pago, como veis, es el mismo. Los intereses los calculamos igual, con el capital al inicio del periodo por el tipo de interés. Pero en cambio, la amortización de principal aquí la vamos a hacer al revés. Vamos a calcularla por la diferencia entre la cuota y los intereses. En vez de obtener el pago por suma de estos dos, lo calculamos por diferencia, es decir, total de la cuota menos los intereses pagados. Y el importe, el capital vivo al final del periodo será igual al capital vivo al inicio menos la amortización de principal. Vamos a ver en Excel qué fórmulas usamos. Bueno, no veis si lo veis bien, o bastante grande. Vamos a verlo. Bien. Como veis, la fórmula pago es la que usamos y que nos dice la tasa, el número de periodos totales
Valor actual es el importe que nos dejan y valor final es si hay algún pago final último en el préstamo. Por ejemplo, que sea en la última cuota se pagan un importe adicional o se paga, por ejemplo, en algunos préstamos e inversiones, al final se deja lo que se llama en inglés un balloon, que es una cuota final importante para reducir los pagos periódicos. Sí hay que recalcar que la tasa hay que ponerla en el mismo plazo de las cuotas que paguemos. Es decir, tenemos un tipo del préstamo de 5% anual, pero hacemos pagos mensuales, esa tasa será 5% partido por 12. El número de periodos será el total de periodos, si son meses o trimestres o años. El valor actual es el importe prestado. Y valor final si existe, bien, si no existe nada. Esto que dice tipo es si los préstamos son postpagables, que no es normal, o prepagables, como suele ocurrir con el leasing. Bueno, en el caso del prepagable, entonces pondríamos donde pone tipo un 1, de manera que reflejamos que el préstamo no se paga al final de periodo, sino al principio del periodo, como si fuera un alquiler. ¿Entendéis cómo se construye el cuadro de amortización de un préstamo francés? Los intereses, como veis de nuevo, es igual al capital de inicio por el tipo de interés y la amortización de principal es por diferencia de uno y otro. ¿Sí? Se puede usar también estas dos fórmulas que veis aquí, pago int y pago prim, para calcular también esta y esta. ¿Sí? Y si veis los atributos son parecidos, solamente hay que decirle cuál es el número de cuota que queremos saber si son intereses o principal. Perfecto. Pues seguimos adelante. Bueno, en tipo mixto, este sería un tipo mixto, es decir, tenemos un 5% el primer año y el 6% el resto de años. Bueno, pues la cuota, como veis, cambia, el 5% el primer año y a partir del año 2, 6%, con lo cual tenemos una nueva cuota. Veis que aquí a partir del segundo año hay una nueva cuota, que es diferente que el primer año. ¿Y cómo la calculamos? Bueno, pues vamos a usar de nuevo también la fórmula pago para esta segunda cuota. Y lo que tenemos es la fórmula de pago, la tasa va a ser la nueva, es 6%. El número de periodos ya no son 5, ya van a ser 4 porque nos quedan solamente 4 años. Lo que he puesto aquí es 5, para que fuera automático, 5 menos el número de años que me quedaban, 1. Y el valor actual ya no va a ser 500.000, va a ser el capital vivo al inicio del segundo año, que son 409.512. Va a ser este capital vivo. Ese es el capital vivo del préstamo en ese momento. Es con el que vamos a recalcular la cuota. No podemos recalcular la cuota con 500.000 porque ya hemos devuelto parte de ese préstamo. ¿Sí? ¿Lo veis? Simplemente el recálculo afecta aquí al pago y por tanto los intereses serán iguales. ¿Alguna pregunta de este? ¿Del tipo de interés mixto? No, sigamos. Bueno, el leasing. El leasing, la cuota es muy parecida. La gran diferencia, como sabéis, en el leasing es que la cuota es prepagable, no postpagable. Es decir, la primera cuota que se paga en un leasing no incluye intereses porque está pagada al inicio del periodo. Es como un alquiler. Entonces, no ha devengado todavía la operación ningún tipo de intereses. Con lo cual, la cuota número 1 es solamente amortización principal. El cómo se calcula es muy parecido al cómo calculábamos anteriormente. El tipo de interés, simplemente vamos a cambiar un poco esta parte. El importe del equipo sería el importe del leasing, el importe prestado.
Y como veis aquí hay un poco de diferencia, que es tipo de interés, 12 sería el número de pagos por año por 100, partido por 1 más. La gran diferencia está aquí, en que este elevado, como veis, en vez de número total de cuotas, es número total de cuotas más 1. ¿Mm? Es aquí la gran diferencia. Prácticamente son idénticos, salvo por esta cosa. Número total de cuotas más 1, así que prácticamente la fórmula es la misma. Como decía antes, la gran diferencia para este, la única diferencia para este es acordarnos que al calcular la cuota, el atributo que llama tipo, la última de todos, pongamos un 1. Al poner un 1, el programa va a entender que son cuotas pagadas al principio, con lo cual nos va a recalcular perfectamente la cuota a pagar sin tener en cuenta eso. Como veis, aquí especifico que la cuota es sin IVA, ¿sí? Porque aquí tomamos el importe del equipo, el importe de la maquinaria, el importe del leasing, sin IVA. Porque el banco o la entidad de leasing nos añadirá el IVA sobre el total de la cuota a pagar, tanto principal como intereses. Es por eso que hay una consideración fiscal que hacer sobre el IVA. Por un lado, está bien porque nos pusimos el IVA, pero si estamos en una actividad que no tiene derecho a deducción de IVA, como puede ser educación, salud, etcétera, en esos casos no interesa el leasing porque estaremos pagando, en esos casos en el que el leasing, en el que el IVA es un gasto porque no es un impuesto deducible. El leasing es una fórmula de financiación muy interesante porque estamos pagando IVA no solamente sobre el importe de la máquina, sino también sobre los intereses que va generando la operación. Que si optamos por un préstamo normal, no un leasing, sino un préstamo sobre un activo, un préstamo bancario a largo plazo, no pagaríamos ese extra coste de que pagaríamos el IVA al principio al comprar el equipo, pero no pagaríamos IVA sobre los intereses que vayamos pagando. ¿Veis la diferencia? Este pequeño matiz fiscal que tiene el leasing en este caso. Sí, perfecto. Sí, a lo que me refiero es cuando una empresa está exenta de IVA y por tanto no tiene derecho a deducirse el IVA soportado, en tu caso ahí también sería el IJ soportado. Si no tiene derecho a ello, tened en cuenta que el leasing siempre las cuotas son principal más intereses más IVA sobre toda la cuota, incluyendo los intereses, no solamente sobre la parte de evolución, sino también sobre los intereses. De modo que una empresa que no tenga derecho a deducirse ese IVA y que el IVA por tanto va a ser gasto, va a tener un extra gasto por el importe del IVA que se repercute por los intereses, ya que el IVA que se repercute sobre el principal lo tendría igual aunque comprara el equipo de primeras. Pero la parte del IVA sobre los intereses no lo tendría si optara por un préstamo bancario normal a largo plazo para financiación de activos o de equipos. ¿Lo entiendes ahora, Yasmin? Perfecto. ¿Alguna pregunta más? De nada. Pues como veis, la cuota se calcula muy parecido y bueno, la TAE incluye la TAE Banco de España, la que define el Banco de España, igual a cobros y pagos, se incluye otros gastos, seguros y garantías. Vamos a hablar un poquito de los empréstitos. Vamos a hablar un poquito de la parte un poquito más teórica, no práctica, de una emisión de obligaciones o de bonos, lo que llamamos un empréstito de obligaciones o de bonos. También puede ser emisiones de pagarés de empresa a corto plazo. No solamente a largo plazo, sino de corto plazo. ¿Cuáles son los aspectos cuantitativos? Es decir, que tienen que ver con números. Por un lado, el valor nominal de cada bono y por consecuencia, como consecuencia, el valor nominal de la emisión, es decir, el total de títulos emitidos por el nominal de esos títulos, que es sobre el nominal, es el valor sobre el que vamos a calcular los intereses, primas, etcétera, de la emisión. Además de ese, tenemos otros dos valores.
el de emisión y de reembolso, que como sabéis, habéis visto en algunos ejemplos ya, no siempre coinciden. Es decir, para incentivar la compra de los posibles bonistas o obligacionistas y para incentivar al mercado para que adquiera los bonos, las empresas a veces dan una prima de emisión de manera que emiten bajo la par. Entonces, un título que vale 100 de nominal puede que lo emita a 95,90 para que haya una rentabilidad adicional aparte del cupón que pagan adicionalmente. Y eso también hace que el mercado le guste más, etc. Eso sería emitir bajo la par. Emitir bajo la par sería emitir con una prima de emisión, de manera que los bonistas no desembolsan en nominal, sino que desembolsan un importe un poco menor. En cambio, la prima de reembolso tiene el mismo efecto, es una rentabilidad adicional que tiene el tenedor de la obligación, el que se queda hasta el final, y supone un extra sobre el valor nominal. Es decir, podemos decir, tiene una prima de reembolso del 5%. Pues si ese bono tenía un nominal de 100, al final de los X años que dure la emisión, no me devolverán 100, sino que me devolverán 105 como una especie de premio a haber estado hasta el final de la emisión. De esa manera incentivamos también a que los bonistas no vendan los bonos muy pronto y pueda caer la cotización de la emisión. Eso es lo que llamamos, como veis, primas de emisión y de reembolso y que afectan a esa valor de emisión y de reembolso bajo la par, a la par si no hay primas de ningún tipo o sobre la par si hay prima de reembolso. Valor de cotización, muchos bonos, muchas emisiones cotizan. Como cotizan las acciones en bolsa, pues cotizan en los mercados. Todas. En España hay dos grandes mercados, que es el mercado de deuda pública, que tiene un mercado cotizado, cotizan diariamente y se mueven bastante. Y también hay un mercado de renta fija privada, que se llama AIF, también hay otro mercado alternativo de renta fija, más pequeño. Y este también cotiza emisiones de empresas. Generalmente emiten los bancos, compañías eléctricas, compañías de telecomunicaciones, empresas muy grandes. Generalmente ahí no pueden emitir empresas pequeñas. Se ha creado un mercado de renta fija alternativo, que este sí que está abierto a emisiones pequeñas de muy grande importe. Porque las emisiones de IF tienen que ser de importes muy grandes a partir de 10, 20 millones de euros como mínimo. En cambio, en el mercado se llama MAR, Mercado Alternativo de Renta Fija, sí se emiten emisiones de importes más pequeños, creo que empezando por 1 millón de euros o incluso menos. Con lo cual, medianas empresas pueden acceder a él si ven que el mercado crediticio bancario no está lo suficientemente abierto para ellos. Y por último, el cupón, que es el tipo de interés nominal que paga periódicamente la emisión. Puede ser, lo más habitual es anual. Vamos a ello. Como está diciendo, el cupón es lo que paga temporalmente, periódicamente de intereses. Entonces, aspectos temporales. La fecha de amortización o vencimiento final de la emisión. En ocasiones hay amortizaciones parciales, aunque no es lo más habitual en las emisiones de empréstitos. La periodicidad de cobro del cupón, si es semestral o anual. Generalmente no suele ser muy habitual que haya emisiones con cupones trimestrales o menos periodo. Lo habitual son semestrales o anuales. El plazo, corto plazo, hasta un año, o largo plazo, más de un año, aunque a efectos no contables sino financieros, muchas veces se habla de corto plazo hasta 2 años, ya que a partir de 2 años suelen ser bonos y obligaciones, y hasta 2 años, 18 meses, incluso 21 meses, se habla más de pagarés de empresa o letras del tesoro. Las letras del tesoro, por ejemplo, en España, se emiten hasta 18 meses. Y los pagarés de empresa también. Con lo cual, a veces, el concepto contable y financiero de corto plazo o largo plazo no es exactamente igual en este mercado de obligaciones y bonos. Mercado de renta fija. En cuanto a los mercados de adquisición, hablamos de mercado primario cuando lo compras en el momento de la emisión del bono, y hablamos de mercado secundario cuando lo compramos no en la emisión, sino posteriormente a alguien que ya lo tiene. Es como una acción de bolsa. Si lo compras en la salida a bolsa de la empresa, estás en el mercado primario.
Pero si tú vas al mercado y cualquier día compras acciones que te vende otro, ya estás hablando de mercado secundario. ¿Veis la diferencia entre los mercados? Sí. Bien. Sigamos. Bueno, varones. ¿Cuáles son las características? Bueno, por un lado, el importe de la emisión, que será igual al valor nominal por el importe, el número de títulos, número de títulos emitidos y nominal de cada título, precio de emisión, que ya hemos hablado que es, a la par, por debajo, por encima, e interés, ahora voy a ello, porcentaje fijo o variable o cupón cero. Cupón cero son aquellas emisiones, ahora voy a ir también, ahora lo explico, que son sin cupones periódicos, simplemente solamente hay diferencia entre el valor de emisión y el valor de reembolso. Es decir, yo emito, por ejemplo, a 100 y reembolso dentro de 2 años 115, pero no hay aparte ningún cupón, ningún interés por el medio. Esto se llaman bonos cupón cero. Y es porque no hay ningún tipo de cupón, simplemente es como si fuera un título emitido al descuento. En realidad son títulos emitidos al descuento, pero a más de 2 años. Periodo de amortización, que puede ser único, lo más habitual, varios por sorteo, que haya posibilidad de amortización anticipada, o ninguna, que son lo que llamamos deudas perpetuas, también obligaciones subordinadas, que en algunos casos algunas empresas, sobre todo entidades financieras, las emiten, y es muy asimilable a una acción preferente o rescatable de este tipo. Los precios de amortización, también a la par, por encima de la par, o con prima de reembolso. ¿Qué es el cupón corrido? Bien, pues voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú vas al mercado secundario, es decir, un título que ya está emitido. ¿Sí? Y el título te venga intereses anuales, que se va a pagar este 31 de diciembre. ¿Sí? Bien, pues tú vas a comprarlo, pero evidentemente tú solo vas a tener de aquí al 31 de diciembre el título durante 15 días. Con lo cual, todo el resto de intereses que ha devengado el cupón desde el último pago de intereses, en realidad no te corresponden a ti, te corresponden a quien te vende el bono. ¿Lo entiendes? Ahí también. Entonces, esa porción de cupón que tú vas a comprar el 31, que tú vas a comprar el 31 de diciembre, pero que en realidad le pertenece a quien te lo va a vender, es lo que se llama cupón corrido. E incrementará el precio que tú tendrás que pagar. Porque, claro, es decir, la empresa que ha emitido el bono no va a decir, bueno, espera, que yo le pago a él hasta el 15 de diciembre y a Itami le pago del 15 al 31. Se volverían locos. Entonces, en el precio del cupón, cuando cotiza en el mercado secundario, está el precio ex cupón y el precio con cupón. Tú tienes que pagarle el precio con cupón, ya que esa es la parte de intereses que tú vas a cobrar, pero que en realidad le corresponden a él por el tiempo que él ha estado prestando ese dinero a la entidad. ¿Lo entiendes ahora? Y los demás también. Esos son los intereses devengados y no cobrados por el tenedor del activo. Que sería justo que cobrara él, aunque lo haya vendido antes de cobrar el cupón. De nada. Por supuesto, esto del rating y riesgo de insolvencia, porque creo que es bastante interesante para vosotros tener una idea de lo que es el rating o el riesgo de insolvencia de una emisión, y es el riesgo de impago del servicio de la deuda de una emisión de bonos o obligaciones. Entonces hay un mecanismo que se llama el rating, que hay unas agencias, se llaman agencias de rating, que califican emisiones, tipos de emisión, de emisiones de un emisor o al emisor en sí, y hay varias categorías. Os sonará lo de AAA, A, B, A, plus, etcétera. Entonces hay hasta cierto nivel, hasta BBB, según según la agencia, se llama grado de inversión, pero por debajo de ese nivel se llama grado de especulación porque hay mucho más riesgo. Y son generalmente los bonos de alto rendimiento, que también se llaman bonos high yield, que tienen más riesgo para el, bueno, para el
que presta el dinero de poder cobrarlo, que tiene más riesgo de impago. Suele haber dos escalas, una para el largo plazo y otra para el corto plazo, y las agencias principales más conocidas son Moody's, Standard & Poor's y una europea que se llama IBCA, Fitch IBCA. Y es muy útil porque podéis ver cómo hay una correlación muy alta entre el rating de emisión y el tipo de interés que pagan. Es altísimo, prácticamente es casi matemático. Bueno, el tipo efectivo de una emisión también afecta esto a los préstamos. Es el tipo de interés que hace equivalentes los flujos de caja de una operación financiera cualquiera. Puede ser un préstamo, un empréstito. También se llama de muchas maneras. Tasa anual equivalente real, tasa anual equivalente geométrica, TIR, tasa equivalente de obligaciones y TAE, ¿no? Pues bueno, todos estos, ¿cómo se calcula? Pues el capital inicial, el importe efectivo recibido o prestado, se iguala al sumatorio de todo el resto de pagos o cuotas que se van a cobrar. Y de ahí saldrá la tasa efectiva. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues un ejemplito de cómo hacerlo en Excel, con un ejemplo de esta emisión de obligaciones, de un nominal de 10.000 euros, prima de emisión del 5%, gastos de emisión de 100, prima de reembolso del 2% y un cupón anual del 3%. Pues si lo veis, bueno, lo primero es calcular los flujos. Bueno, como tiene esos 10.000 euros con una prima de emisión del 5%, significa que 500 euros menos son los que van a pagar los bonistas, son 9.500, y 100 de gastos, con lo cual lo que va a recibir la empresa va a ser 9.400. Va a pagar un 3% anual, esos 300, y además una prima de reembolso en el último año de 200. Con lo cual son 10.500. Estos son los flujos que tenemos. 9.400, menos 300, menos 300 y 10.500. ¿Cómo calculo el tipo efectivo? Bueno, pues lo más sencillo es con la fórmula TIR. TIR sobre estos valores. De estos valores, simplemente de esto, de este C8, C11, son estos flujos aquí. TIR de todo esto, y es lo que nos devuelve este 5,87%. ¿Sí? ¿Lo veis cómo lo calculamos? También podemos usar la fórmula tasa, que ponemos el valor actual, las cuotas y el valor final, que sería este. En ese caso también podemos usar la fórmula tasa. Y las cuotas por el número de pagos que tenemos. 2, 3, las que sean. Y a partir de ese tipo efectivo podemos construir y calcular el coste amortizado. ¿Cómo? Bueno, pues con este cuadrito. Tenemos los flujos y tenemos interés efectivo, año cero nada, pero el primer año tenemos el flujo a pagar son 300, pero el interés efectivo será esos 9.400, ese 9.400 de coste amortizado anterior al tipo de interés efectivo. ¿Sí? Los pagos de intereses, como lo veis aquí, los pagos de intereses, estos de aquí, como veis, es el nominal de la emisión por el tipo de interés nominal, en este caso son 10.000 por el 3%, 300. El interés implícito, como veis, es la diferencia entre este interés efectivo y los intereses nominales, y el coste amortizado es igual al coste amortizado anterior más el interés implícito. ¿Veis cómo se va construyendo el cuadro? Y así sucesivamente. Año siguiente, coste amortizado por 5,87%, nos da este importe de aquí. Si le restamos los 300, nos da 266, que es el tipo implícito, y tenemos un nuevo coste amortizado, que es añadiendo al coste amortizado el tipo de interés implícito. Como veis, la suma de intereses implícitos es igual a esos 800 de diferencia que hay entre estos 9.400 que en realidad recibe la empresa, con los 10.200, si quitamos los 300 de intereses, los 10.200 que tiene que devolver al final. Entonces, la suma de intereses implícitos será igual a esos 800 de diferencia entre el
el valor de emisión y el valor de reembolso. ¿Entendéis cómo se construye este cuadro? ¿Sí? Bien, pues si me preguntas voy a hacer un poco de recapitulación de lo que hemos visto. Bien, bueno, hemos hablado hoy préstamos empréstitos, por un lado los préstamos, qué elementos tienen, cómo los clasificamos según el plazo, según el prestatario, según el tipo de interés, etcétera, según las garantías. Hemos visto cómo se calcula la cuota, la fórmula de la cuota y cómo hacemos en Excel tanto la cuota como cómo calculamos el cuadro de amortización, tanto si es un tipo u otro. Y en los empréstitos hemos visto, bueno, cuáles son los elementos y características más importantes de los mismos, cómo calcular el tipo efectivo y cómo calcular el coste amortizado gracias a la herramienta Excel. Que era más o menos lo que quería contaros hoy porque, bueno, creo que es útil para vosotros que manejéis Excel para todo ese tipo de cálculos financieros. Adela, ¿tenéis alguna pregunta? Sí, Iván, se la voy a pasar a la coordinadora para que os la suba, no os preocupéis. Las dos, ¿de acuerdo? Bueno, será una sola hoja porque tendréis las dos. ¿Mm? Junto con la videoconferencia tenéis como os pasan también las diapositivas de las, de las videoconferencias, os pasarán también las hojas de cálculo para que las tengáis y veáis las fórmulas y cómo se usan y todo. ¿Sí? Sí, yo sé, Iván, que por aquí es más difícil seguir la explicación porque, bueno, no entiendo, pero bueno, yo no os preocupéis que esta era la introducción para que lo vierais, lo tuvierais y ahora mañana os lo subirán, no os preocupéis. ¿Alguna pregunta más? Y disculpad los problemas técnicos que siempre que hay. Además hoy estáis muchísimos, otros más que hay es más complicado todavía. Pero muchísimas gracias por vuestro tiempo. Muy buenas noches y nos vemos la semana que viene en la última videoconferencia pre-navideña, ¿no? Buenas noches a todos.